el tema va a estar a cargo de Álvaro Gallego, residente de cirugía general, rotando este mes en cirugía pediátrica, un tema muy importante, acalasia, es un diagnóstico diferencial que siempre tenemos que tener en cuenta en casos muy especiales, y la idea es que el día de hoy todos a casa nos llevemos los apuntes más importantes de esta enfermedad. Adelante, Álvaro. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Álvaro Gallego Ojeda, residente del tercer año de cirugía general. Actualmente me encuentro rotando en cirugía pediátrica. El día de hoy vamos a revisar el tema de acalasia. Entonces, esta va a ser nuestra distribución de nuestra presentación. Vamos a hablar de la definición, un recuento histórico de la misma. Vamos a hablar sobre todo de la parte embriológica, anatómica y funcional a nivel esofágico, que es bastante importante a la hora de nosotros comprender la fisiopatología de esta enfermedad y asimismo comprender a qué se enfoca el tratamiento del mismo. La epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Entonces, pues iniciamos con la definición de acalasia. Hablamos de que esta es una alteración primaria de la motilidad esofágica, de etiología desconocida, atribuible a múltiples factores, caracterizada por la disminución progresiva del peristaltismo y la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Clínicamente vamos a observar que esta enfermedad se traduce en la disfagia de sólidos líquidos y está asociada a episodios de regurgitación de alimentos pues que no son digeridos. Esta es una situación que puede presentarse de forma crónica, progresiva, que va a presentar repercusiones importantes sobre la calidad de vida de nuestro paciente. Y la falta de tratamiento curativo como tal, junto a la escasa incidencia de esta patología en cirugía pediátrica, hacen que de su manejo un reto, siendo la resolución de la sintomatología la meta de las distintas opciones terapéuticas. Entonces, en cuanto al recuento histórico, vamos a ver que la acalasia fue descrita por primera vez en 1672 por Sir Thomas Williams. Este fue un médico y politólogo galés que lo comentó como una limitación en el vaciamiento del bolo alimenticio a nivel esofágico. Este lo describe inicialmente como de origen desconocido y lo llama en una primera instancia un cardioespasmo. Lo describen que lo trató con un hueso de ballena como un dilatador. No obstante, fue hasta 1927 cuando Arthur Frederick Hertz, en el 23 de julio de 1879 al 44, este es un médico británico, que fue además cofundador de la Sociedad Británica de Gastroenterología, le atribuyó a esta enfermedad el nombre de acalasia, que es un término derivado del griego de falta de relajación. De ahí viene el origen de este nombre. A esta patología, entonces, donde observa la inadecuada relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a hablar de la embriología esofágica. En el intestino anterior primitivo vamos a ver que se forma durante la cuarta semana de gestación a través de un pliegue longitudinal y de la incorporación de la parte dorsal del saco vitelino en el embrión. La tráquea se desarrolla a partir del intestino anterior, aproximadamente a los 22-23 días después de la fertilización, como un divertículo ventral medio. Inmediatamente después de la formación de este divertículo se inicia el desarrollo del estómago distal mediante una extensión asimétrica. Hacia el día 34 de gestación tiene lugar diferentes fenómenos. Se inicia el desarrollo de la submucosa y de la muscular de la tráquea y el esófago. En primer lugar, se alarga el esófago distal y a continuación el proximal. Característicamente vamos a ver que va a presentar una elongación del segmento esofágico arrastrada al primordio gástrico dilatado por debajo del diafragma en formación. Sin embargo, es más probable que la elongación se produzca como consecuencia del ascenso faríngeo y no del descenso gástrico. La separación de los procesos de crecimiento de la tráquea y el esófago se produce antes de la quinta semana de vida intrauterina. El esófago alcanza sus dimensiones finales hacia la séptima semana y al final del embarazo su longitud será de 8 centímetros a 10 centímetros, duplicándose en los primeros años de vida. Entonces vamos a observar que también se producen cambios en el epitelio ciliado del esófago, que se va a transformar del epitelio escamoso estratificado en el esófago proximal y medio. El epitelio columnar va a permanecer inalterado en el esófago distal y la pared esofágica va a recibir la inervación tanto simpática del tronco torácico y plexo ilíaco como parasimpática a través del nervio vago.
Entonces vamos a ver que en cuanto a su división vamos a tener diferentes tipos de división en cuanto a diferentes tipos de aspectos. La división anatómica, la división funcional y la división quirúrgica. Entonces vamos a ver que el esófago que desciende progresivamente a través del cuello, del tórax y el abdomen ha sido clasificado desde tres perspectivas diferentes que las acabo de mencionar. Desde el punto de vista funcional, vamos a clasificar el esófago según sus diferentes formas de movimiento en las tres siguientes zonas: el esfínter esofágico superior, el cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior. En cuanto a la parte anatómica, vamos a ver que vamos a tener un esófago cervical, uno torácico y abdominal. Debemos de considerar el esófago como una estructura bipartita que se va a dividir en los segmentos proximales y distal a nivel de la bifurcación traqueal. Esto es muy útil en cuanto a la parte quirúrgica. Este enfoque se ajusta mejor a los requerimientos quirúrgicos y a las estrategias terapéuticas. Entonces, existen tres razones para justificar este tipo de planteamientos. El primero, el flujo linfático retorna, avanza desde el área de la bifurcación traqueal en dirección craneal y caudal, y esta disposición va a afectar tanto a la dirección de la diseminación tumoral linfática inicial como a las técnicas de linfadenectomía. Otro punto es que desde el punto de vista quirúrgico va a incorporar las diferentes localizaciones esperadas de los tumores y sus respectivos pronósticos. Y en tercer lugar, esta clasificación es compatible con el desarrollo embriológico procedente de dos orígenes tisulares diferentes y con la organización específica de los vasos, los tipos musculares y la inervación. Esta subdivisión de estos segmentos en dos secciones, por un lado el cervical, torácica proximal, y por otro torácico distal y abdominal, van a estar justificadas. Entonces, en cuanto a la estructura de la pared del esófago, vamos a ver que la pared esofágica se encuentra constituida por una mucosa, submucosa y muscular. A diferencia del resto del tracto gastrointestinal, carece de serosa. Esto va a explicar la dificultad de la anastomosis quirúrgica hasta este nivel, que vemos con bastante frecuencia, la facilidad de la diseminación de los tumores esofágicos y las complicaciones de la perforación. Entonces, vamos a ver que la mucosa está constituida por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado que descansa sobre la membrana basal que la separa de la lámina propia conectiva, que va a ser rica en células linfoides. Y vamos a ver que se distinguen varias capas. La zona basal, que vamos a ver células de forma cilíndrica y que son 2 o 3 capas de células con gran capacidad reproductiva, y de las que se van generando las células que constituirán las capas más superficiales. Las capas media y la capa superficial vamos a observar que son células que se van aplanando y disminuyendo el tamaño del núcleo, y la lámina propia que va a protruir en forma de pliegues en el borde inferior del epitelio, dando lugar a las papilas dérmicas, cuya altura es inferior a los 2/3 total del grosor del epitelio. La mucosa esofágica va a presentar a nivel macroscópico un color generalmente un poco más blanquecino, y el límite entre la mucosa esofágica y gástrica puede estar localizado con una línea fenestrada que va a presentar cambios de coloración. La submucosa, esta va a estar íntimamente adherida a la mucosa y débilmente adherida a la túnica muscular. La capa submucosa vamos a ver que va a ser parte, como la mucosa, en la constitución de los pliegues que observan en la superficie interna del esófago. Está formada por tejido conectivo laxo, con fascículos de tejido conjuntivo entrelazados de modo diverso, y es rica en vasos sanguíneos, fibra nerviosa y glándulas tubulares mucosas. Y la túnica muscular, que va a tener como peculiaridad que está constituida por 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa, y por una muscular tanto estriada como lisa. Entre estas ambas capas, interna y externa, vamos a observar que se sitúa el plexo mientérico de Auerbach. En general, los 2 a 6 centímetros primeros del esófago son exclusivamente de musculatura estriada, y vamos a observar que a medida que se avanza en sentido caudal, hay una transición gradual a la musculatura lisa. En los 2/3 distales del esófago, la túnica muscular va a estar constituida exclusivamente de músculo liso. Para la inervación, vamos a observar que el esófago es un órgano con una compleja y rica inervación. Vamos a observar que actualmente se va a presentar mecanorreceptores, osmoreceptores y terminaciones nerviosas libres a nivel del esfínter esofágico superior, cuerpo y el esfínter esofágico inferior. Observamos que las aferencias esofágicas llegan al sistema nervioso central, vinculadas por el sistema nervioso autónomo, tanto por el simpático, que es la cadena ganglionar torácica, como el parasimpático, pues, a través del nervio vago, siendo este último cuantitativamente mucho más importante.
En cuanto a las aferencias simpáticas, vamos a ver que a la cadena ganglionar torácica y desde aquí va a alcanzar a la médula. Las ramas vagales tienen un núcleo neuronal en el ganglio vagal inferior, el ganglio nodoso, y de ahí parten al núcleo del tracto solitario. El sistema nervioso autónomo a nivel del esofágico tiene amplias interconexiones en distintos niveles, desde el esófago cervical al intraabdominal, permitiendo la integración de la deglución. También observamos que las aferencias motoras esofágicas van a ser conducidas por el nervio vago, tanto las destinadas a la musculatura lisa como a las triadas son terminaciones nerviosas colinérgicas. Y la inervación intrínseca del esófago está constituido por dos plexos nerviosos, como lo mencioné anteriormente, el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. Esos plexos vamos a observar que están constituidos por dos redes neuronales, una excitadora de tipo colinérgico, responsable de la contracción del músculo, y otra inhibitoria de tipo anticolinérgico, mediada por el óxido nítrico, responsable de la relajación del músculo. Y en este caso vamos a hacer un especial énfasis a la anatomía del esfínter esofágico inferior, que es lo que nos atañe a esta patología. El esfínter esofágico inferior comienza aproximadamente durante 3 centímetros por encima de la unión con el estómago. En este punto, el número de fibras musculares de la capa circular del esófago tubular van a aumentar. Se superponen entre ellas y dan lugar al engrosamiento muscular de forma progresiva. Este hecho es consecuente con la reordenación de las heces musculares en la unión con el estómago. Estas heces musculares situadas en el lado y lado de la curvatura mayor del estómago cambian de dirección formando las fibras gástricas o vínculos en cabestillo. Y vamos a ver que estos heces situados en el lado de la curvatura menor mantienen su orientación horizontal previa y se convierten en los anclajes musculares cortos que vamos a observar en la imagen. Las fibras gástricas en cabecillos comienzan en el estómago terminal, rodean la unión gastroesofágica y forman el ángulo de His. Y a continuación vamos a observar que descienden por las caras anterior y posterior del estómago, abriéndose en forma de abanico en la dirección de la curvatura mayor del estómago. Entonces, en cuanto a la fisiología esofágica, vamos a evaluar las diferentes fases que aquí se presenta. Entonces, la motilidad esofágica, vamos a ver que en el esófago es la parte inicial, pues como tal, del tubo digestivo, y su función es el transporte del bolo alimenticio de la faringe al estómago a través del tórax y para evitar el reflujo del mismo. La deglución es un acto bastante complejo en el cual podemos distinguir diferentes fases. Primero, la fase voluntaria u oral. Segundo, la fase faringe involuntaria. Y tercero, la fase esofágica o involuntaria. Estas tres fases vamos a ver que coordinadamente actúan para el transporte del bolo alimenticio. En esta parte nos vamos a centrar en lo que respecta a la tercera fase, o la fase esofágica de la deglución, y a continuación la motilidad del esófago en las mismas. Entonces vamos a observar que existen diferentes compuertas importantes en esta fase y vamos a ver que cada paso va seguido del mismo. Entonces, vamos a observar que primero tenemos el esfínter esofágico superior, el cuerpo esofágico y el esfínter esofágico inferior. En cuanto al esfínter esofágico superior, vamos a encontrar que se encuentra inmediatamente después de los senos piriformes. Es una zona de alta presión en la faringe y el esófago que impide el paso del aire hacia el tubo digestivo durante la inspiración y el reflujo del material gástrico. Vamos a observar que va a tener una fase de reposo en donde el esfínter esofágico superior se encuentra contraído, cerrado y presenta presiones altas. A este nivel, las presiones son 3 veces más elevadas en el sentido anteposterior que en el lateral. Hablamos de que se presentan entre 100 a 130 milímetros de mercurio. Hay determinadas situaciones que pueden incrementar el tono basal del esfínter esofágico superior, como la distensión de la pared del esófago torácico por un sólido o líquido, la presencia de ácido, como la distensión torácica por el mismo bolo alimenticio, y otras situaciones que la disminuyen de este esfínter, como la presencia de gas en el cuerpo esofágico, lo que explica el merecismo y otras situaciones clínicas. La fase deglutoria, vamos a observar que la proyección del bolo alimenticio desencadena el reflujo deglutorio, produciéndose la contracción de la musculatura faríngea con aumento de las presiones en esta zona. Cese de la respiración, considere la vía respiratoria superior, nasofaringe y laringe, y la relajación del esfínter esofágico superior, igualándose así su presión a la parte faríngea. Observamos que la relajación del esfínter esofágico superior ocurre antes de la contracción de los músculos faríngeos, cuando el bolo contacta con el velo del paladar y la pared posterior faríngea. Observamos que el principal factor que interviene en la relajación del esfínter esofágico superior es central,
mediante el cese de la actividad excitatoria neurógena cuando se produce la interrupción de los potenciales de acción y en una menor medida a nivel periférico. Cuando ya hablamos del cuerpo esofágico, encontramos que se encuentra pues, a nivel del mediastino posterior, se va a caracterizar por tener una importante capa muscular formada en su parte externa por fibras que se disponen de manera longitudinal y una capa interna circular. La capa muscular longitudinal responde a los estímulos deglutorios contrayéndose, lo que conlleva un acortamiento del esófago, mientras que la capa circular tiene dos tipos de respuesta. Una que vamos a ver denominada respuesta en-on, que es una estimulación de baja frecuencia mediada por la acetilcolina, y otra conocida como respuesta en-off, que es una respuesta mucho más rápida y mediada por la despolarización muscular. En reposo vamos a observar que el cuerpo del esófago no muestra ningún tipo de actividad y las presiones son transmitidas pasivamente en relación con los movimientos respiratorios. En cuanto a la peristalsis primaria, tras la deglución, la contracción post-relajación del esfínter esofágico superior desencadena una onda peristáltica que recorre el esófago unos 5 a 6 segundos y las fibras musculares circulares situadas por encima del bolo alimenticio van a contraerse, mientras que las situadas por debajo de él se van a relajar. Es así como se produce el paso del bolo. Simultáneamente, la capa muscular longitudinal se contrae acortando hacia el trayecto esofágico. Este es el proceso como tal responsable del transporte del bolo alimenticio. Entonces, la peristalsis secundaria se desencadena por la distensión esofágica, se diferencia de la primaria porque no se producen eventos motores a nivel del esfínter esofágico superior y observamos que las ondas peristálticas secundarias son importantes en el transporte del alimento que generalmente es retenido o es el residual. Por otra parte, también cumplen un papel bastante importante en la eliminación del material del reflujo desde el estómago hacia el esófago. Y vamos a tener, por último, las ondas terciarias, que son ondas que no son peristálticas. Vamos a observar que la presión se eleva simultáneamente en todos los conductores del cuerpo esofágico. Estas son ondas que no son propulsivas, que aumentan en frecuencia pues a medida que el paciente va creciendo y pueden en ocasiones causar dolor. No son necesariamente patológicas y se presentan en una proporción inferior al 10% de la población. Entonces, en cuanto al esfínter esofágico inferior, vamos a observar el inferior, que igualmente es una zona de alta presión, que pues como su nombre lo dice, se comporta como un esfínter y tiene dos funciones: relajarse durante la deglución e impedir el reflujo del contenido gástrico al esófago en periodo post-deglutorio. Esto es debido a que posee una porción inferior intraabdominal y una porción superior que es torácica. Este comportamiento de este esfínter con los movimientos respiratorios es dispar, produciéndose incrementos pasivos de presión con la inspiración en la porción abdominal y disminuye la presión en la porción intratorácica. El punto donde ocurre este cambio de comportamiento es denominado punto de inversión respiratoria y se puede identificar manométricamente. Esto es bastante importante a la hora de hacer el diagnóstico. Vamos a observar que tras la deglución se produce una relajación del esfínter esofágico inferior, cayendo la presión hasta niveles similares a los del fondo gástrico, lo que permite el paso del bolo alimenticio al estómago. Esta relajación va a durar en un promedio de 10 segundos, 5 a 10 segundos, y se sigue de una fuerte contracción que impide el reflujo del bolo alimenticio. Entonces, la actividad de la función del esfínter esofágico inferior se encuentra regulada por diversos factores. Primero, los miogénicos, que van a intervenir en el mantenimiento del tono basal del esfínter, que son calcio dependientes. Los neurogénicos y los hormonales, que son muy variados y que actúan incrementando el tono, como la gastrina, mientras que otros la disminuyen. El mantenimiento de este tono correcto del esfínter esofágico inferior es el principal factor para mantener la continencia gástrica, pero no es el único. También son importantes las estructuras anatómicas que lo fijan en su posición, siendo de especial relevancia el mantenimiento de la posición intraabdominal. Entonces, ya hablando de la embriología, anatomía y la parte de la fisiología esofágica, entonces nos centramos a lo que nos atañe de la acalasia. ¿Por qué es importante esta patología? Vamos a indicar la epidemiología. Entonces, vamos a ver que los datos epidemiológicos se originan principalmente en la población occidental, con variaciones en los diferentes tipos de estudio que han recogido estos datos epidemiológicos de incidencia. Se presentan con rangos de tasa de incidencia en un mínimo de 0,03 por cada 100.000 habitantes por año a 1,63 por 100.000 habitantes por año, con la mayoría de las tasas agrupadas entre el 0,5 y 1,2
por cada 100.000 habitantes por año. Vamos a observar que durante la edad pediátrica va a afectar por igual a cualquier género y a medida que va creciendo, estos pacientes se va a afectar de igual forma. Entonces, en cuanto a la fisiopatología de la acalasia, vamos a observar que existen diferentes mecanismos a los cuales se les atribuye, no siendo atribuido un único escenario como tal, sino que es multifactorial. Entonces vamos a hablar primero de las alteraciones de la inervación. Vamos a observar que existen anomalías de la inervación esofágica intrínseca. Entonces vamos a observar que en estos pacientes presentan una disminución en el número de células ganglionares del plexo de Auerbach. Esta reducción va a variar pues, de unos pacientes a otros, e incluso en un mismo paciente en los distintos tramos del esófago. La parte más proximal está prácticamente libre de lesiones y la mayor afectación se produce cerca de la unión gastroesofágica hacia el esfínter esofágico inferior. Probablemente por eso la recuperación de la peristalsis que se observa en algunos pacientes después del tratamiento es menos evidente en los tramos esofágicos más distales. Además de la reducción de las células ganglionares, parece estar en relación directamente con el tiempo de evolución de la enfermedad. Así los pacientes con una historia más larga a medida que pasan de su etapa pediátrica a su adolescencia, muestran un menor número de células ganglionares en el plexo mientérico. Más recientemente se han observado en diferentes estudios que se confirma que el trastorno fisiopatológico fundamental en la acalasia consiste en la alteración de los mecanismos nerviosos inhibitorios, mientras que la actividad colinérgica postganglionar, como lo mencioné anteriormente, excitatoria, permanece prácticamente indemne. Esta relación de estos trastornos fisioneurológicos con el engrosamiento subsecuente del esfínter esofágico superior aún no se ha establecido. Vamos para un segundo escenario, que es la alteración del sistema nervioso central, en donde se ha descrito una disminución del número de células nerviosas tanto en el núcleo ambiguo del tronco encéfalo, responsable del control de la actividad y la musculatura estriada del cuerpo esofágico, como en el núcleo motor dorsal del vago del que depende la musculatura esofágica lisa. Vamos a observar que también presentamos alteraciones del nervio vago y el plexo mientérico extraesofágico. Las alteraciones del tejido nervioso en los pacientes con acalasia no se limitan a la inervación intrínseca del esófago. En algunos pacientes observamos que el nervio vago muestra una degeneración con desestructuración de las células de Schwann y de los axoplasma, que observamos que quizás por este motivo también puede existir alteraciones en la motilidad gástrica, intestinal y de la vesícula biliar en pacientes en quienes se han reportado acalasia. Los signos de la disautonomía generalizada. Este es otro escenario en donde se han obtenido resultados dispares en los estudios que han valorado esta patología, en donde se evidencia una disfunción autonómica generalizada en los pacientes con acalasia. Algunos autores objetivan diferencias significativas en los pacientes y en los controles, en donde se han descrito casos de acalasia familiar en los que también se produce alteración del sistema nervioso autónomo en los familiares libres de la enfermedad, y que por el contrario otras investigaciones afirman que los pacientes con acalasia existen deterioro significativo de la función vegetativa. Otro escenario, lesiones inflamatorias en el esófago. Vemos que se han observado infiltrados inflamatorios a la hora de hacer el estudio patológico, infiltrados inflamatorios de los linfocitos a los que han atribuido un papel patogénico, y aunque no se ha podido establecer ninguna relación entre el grado de destrucción mientérica y la magnitud del infiltrado, se ha demostrado también que la presencia de estos infiltrados eosinofílicos, se ha observado que estos liberan una proteína llamada proteína eosinofílica catiónica con propiedades citotóxicas y neurotóxicas. Esto se encuentra también en relación con la enfermedad de Chagas, la liberación de esta proteína eosinofílica, y por los eosinófilos que también podría estar implicada en la lesión del plexo mientérico esofágico. Y otro escenario, la alteración de los neurotransmisores, en donde vamos a ver que presenta la pérdida de neuronas en el esófago, tiene una traducción molecular. Vamos a ver que la dopamina actúa en el esfínter esofágico inferior sobre dos tipos de receptores, los DD1 y los D2, con efectos opuestos. Entonces, la unión a los receptores D2 induce la relajación del esfínter esofágico inferior, mientras que la unión a los receptores D1 se sigue de la contracción de la unión gastroesofágica. En estos pacientes con acalasia se ha descrito una alteración de este sistema dopaminérgico con desensibilización de los receptores D2 e integridad de los D1
y el resultado es un aumento del tono de la unión gastroesofágica. Otro actor que vamos a ver es el péptido intestinal vasoactivo, que es liberado por las fibras no adrenérgicas, no colinérgicas, e induce a la relajación del esfínter esofágico inferior a través de la activación de la adrenilcitatoclicasa y la elevación de los valores de AMP cíclico en el músculo liso. En los pacientes con acalasia no solo están reducidas las concentraciones y el número de fibra nerviosa que contiene el péptido intestinal vasoactivo, sino también la actividad de los receptores del mismo. Entonces, eso es en cuanto a la parte molecular, fisiopatológicamente de la acalasia. En cuanto a la etiología, como mencioné anteriormente, se desconoce en gran parte el origen como tal de esta identidad. Ignoramos por qué se afecta fundamentalmente al esófago y el motivo por el cual se presenta en determinados pacientes. La acalasia puede deberse a múltiples causas y ser relacionado con diferentes enfermedades. No obstante, vamos a ver que finalmente se denomina una acalasia idiopática. Existe evidencia de asociación con enfermedades genéticas como el síndrome de Algrove, que es una acalasia con insuficiencia adrenal y alacrimia, y el síndrome de Rosinski, que es sordera, vitiligo y corta estatura. Ambas patologías son autosómicas recesivas bastante raras. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, enfermedades genéticas relacionadas con la acalasia, la disautonomía familiar, la insuficiencia glucocorticoidea, el síndrome de Algrove y el síndrome de Rosinski. Enfermedades autoinmunes como la sarcoidosis, amiloidosis, síndrome de Sjögren, enfermedades neurológicas como la ataxia cerebelosa hereditaria, la enfermedad de Parkinson, trastornos depresivos o la neurofibromatosis, otras entidades asociadas, la enfermedad de Chagas, neoplasias, la esofagitis eosinofílica, como mencioné anteriormente, la acalasia post-vagotomía, la enfermedad de Anderson-Fabry y la pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática, y otras relacionadas, el Down, el Hirschsprung, la fístula congénita traqueoesofágica, el Barrett y la astropatía hipertrófica. Como vemos, como tales, está asociada a muchas patologías. El mecanismo como tal de la acalasia es multifactorial y tenemos diferentes teorías o mecanismos para su presentación. Entonces, en cuanto al cuadro clínico de la acalasia, vemos que los síntomas característicos son todos los derivados a la consecuencia de la ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior, disfagia para sólidos y líquidos, la regurgitación. En el paciente pediátrico vamos a ver que esto va a afectar su crecimiento y desarrollo. Muchos de ellos van a tener un espasmo esofágico que se va a ver traducido como un dolor torácico. Algunos de ellos van a presentar unos síntomas mucho más inespecíficos, más sutiles, como la pirosis, que está ocasionada probablemente por causas por estasis esofágica del contenido alimentario con un pH ácido, la pérdida del peso, una neumonía por aspiración, en todo este contexto. Entonces, ya una vez visto pues, su etiología, el cuadro clínico, vamos a pasar al diagnóstico del tal. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, principalmente en el resultado de la manometría esofágica de alta resolución, que es considerada la prueba estándar de oro para el diagnóstico de la acalasia. El diagnóstico vamos a observar que suele ser demorado por su inespecificidad en su cuadro clínico y su limitación y mucha similitud con otro tipo de entidades como la enfermedad por reflujo gastroesofágico. También vamos a ver que se puede presentar un cuadro de pseudoacalasia, que es una entidad clínica que es manométricamente indistinguible de la acalasia, que generalmente se presenta en pocos casos, de un 3 al 5% de los casos de acalasia. Y aunque las posibles, pues las causas pueden ser múltiples, como la sarcoidosis, en más de un 70% de las ocasiones son de origen neoplásico, destacando especialmente el carcinoma de esófago o de cardias. Entonces, como vemos en la tabla, la sintomatología, el cuadro clínico, para el diagnóstico clínico como tal, suele ser bastante variado para hacer un diagnóstico. Entonces nos tenemos que apoyar tanto en la clínica como en los estudios diagnósticos. Entonces, las técnicas diagnósticas para la acalasia, vamos a hablar inicialmente de la manometría esofágica de alta resolución. Esta es la técnica más sensible y específica para el diagnóstico de la acalasia. Vamos a ver que es un procedimiento que se realiza de forma ambulatoria, es bien tolerado por los pacientes pediátricos, es de corta duración, que se puede realizar bajo una anestesia ambulatoria.
va a proporcionar una medida que objetiva las presiones de reposo y de relajación de los esfínteres esofágicos y las presiones generadas por la contracción peristáltica esofágica. Y asimismo es útil para valorar objetivamente la evolución entre los diferentes tratamientos y en el seguimiento propio pues, de la enfermedad. Entonces, en la manometría esofágica vamos a observar una aperistalsis en los 2/3 distales del esófago, y un patrón de relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Aquí vamos a hablar de la clasificación de Chicago, que establece 3 subtipos de acalasia según los patrones de presión esofágica. La tipo 1, tipo 2, que son más frecuentes, y la tipo 3, que va a estar asociada a un peor pronóstico. Entonces, la tipo 1, que es la clásica, vamos a observar que va a presentar un 100% de las degluciones fallidas. La tipo 2, que es una calasia con una compresión esofágica, en donde vamos a ver que se va a presentar una ausencia de peristalsis. Se añade la panpresurización del cuerpo del estómago en al menos un 20% de las degluciones. Y la tipo 3, que es la espástica, en donde va a aparecer contracciones espásticas anormales o prematuras en al menos el 20% de las degluciones. Aquí vamos a ver pues, las diferentes imágenes de la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, siendo las más frecuentes la tipo 1 y la tipo 2. Y en esta manometría de alta resolución, en donde pues, en la imagen A vamos a ver un tipo 1 que se caracteriza por las presiones esofágicas mínimas. En el cuadro número B, que es un tipo 2 con una onda de presurización panesofágica, como mencionamos anteriormente. Vemos que esa línea negra delimita el contorno de los 30 milímetros de mercurio. Y en la imagen C, que es el tipo 3 con contracciones espásticas prematuras. Este es un trazado manométrico de la calasia, en donde muestra en una imagen el espejo del cuerpo esofágico, en donde vemos la ausencia de relación del esfínter esofágico. La endoscopia de vías digestivas alta o la gastroscopia, en todos los pacientes con sospecha de acalasia se debe realizar una endoscopia digestiva alta con una aproximación diagnóstica inicial. Esto se hace con el fin principalmente de descartar otras causas estructurales anatómicas o de las lesiones mucosas. Vamos a ver que permite identificar procesos de compresión extrínseca, estenosis cáustica inducida por fármacos, lesiones secundarias a enfermedad por reflujo gastroesofágico, la presencia de anillo de Chansky. Hoy está recomendada la toma de biopsias tanto en el cuerpo esofágico como del cardias, y vamos a observar que la presencia de un esófago dilatado con éstasis o reflujo esofágico y presencia de saliva, líquidos o restos alimenticios nos va a orientar a un trastorno motor esofágico primario del esfínter esofágico inferior, en donde vamos a ver característicamente que una resistencia a este nivel. El estrofograma o estudio varitado cronometrado, este es un estudio en donde los hallazgos radiológicos característicos son la dilatación del esófago con una terminación afilada o en la unión gastroesofágica. Esto vamos a ver que es un signo radiológico característico, que es en cola ratón o en pico de pájaro, en donde vamos a observar pérdida de la peristalsis en los 2 tercios inferiores del esófago y un retraso en el vaciamiento del bario. En los estudios iniciales, la radiografía puede ser completamente normal, mientras que en los estudios más avanzados el esófago está bastante dilatado y tortuoso. Esto vemos los signos radiológicos que mencioné aquí en las imágenes, la cola ratón, el pico de pájaro, en donde se evidencia la ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Pasamos a la tomografía axial computarizada, que es una herramienta útil en la detección de complicaciones extraesofágicas y pulmonares, y su uso combinado con el esofograma varitado puede tener una mayor sensibilidad en el diagnóstico de la acalasia que en el estudio endoscópico, y se puede igualmente observar una marcada dilatación del esófago distal con un grosor de la pared y niveles de líquido del alimento que aún no ha pasado por el esfínter esofágico inferior. Y podemos completar con una radiografía de tórax simple, que pues que en los casos avanzados pues no se ve muy frecuente. Puede sospecharse una radiografía simple de tórax donde vamos a observar una dilatación esofágica reflejada por un ensanchamiento del mediastino y la presencia de nivel de líquido en la retención esofágica. Otra herramienta diagnóstica, vamos a hablar del EndoFLIP, que es el Endoluminal Functional Lumen Imaging Probe, que es una técnica endoluminal para el diagnóstico y el tratamiento de la acalasia. Vamos a ver que se emplea una planimetría de impedancia para medir en tiempo real la distensibilidad
del esfínter esofágico inferior, en donde nos va a permitir una evaluación inmediata de los efectos de cualquier intervención terapéutica sobre el esfínter esofágico inferior o la unión esofágica. Entonces, en esta figura vamos a observar que vamos a obtener diferentes escenarios. En el cuadro con letra A, se puede observar una imagen en un estudio con el endofluid con un balón de unos 8 centímetros. Este nos permite evaluar la distensibilidad de la unión gastroesofágica. En el cuadro número B se puede observar la imagen obtenida con un balón de 16 centímetros. Esta sonda nos va a permitir evaluar la distensibilidad y además de la respuesta contráctil del cuerpo del esófago inducida por la distensión. Esta es, como mencionaba anteriormente, la peristalsis secundaria. Entonces, ya hablando de las herramientas diagnósticas, entonces tenemos que tener muy claro como el esquema para la hora de realizar el tratamiento. Entonces vamos a tener la sospecha clínica, la disfagia para sólidas y líquidos, la regurgitación, la pérdida de peso. Vamos a realizar el TAC, el esofagograma, las endoscopias digestivas. Tenemos que descartar los cuadros diferenciales, estenosis, las neoplasias, alaios esofágicos, la esofagitis eosinofílica, y nos debemos derivar al gol estándar de diagnóstico, que es la manometría de alta resolución. Esta nos puede arrojar un tratamiento de la calasia, pues iniciamos, o nos pueden arrojar otros trastornos motores, el esófago martillo neumático, el espasmo esofágico inferior, la obstrucción del sentido esofágico inferior. Entonces, en cuanto al tratamiento, vamos a iniciar en cuanto a la toxina botulínica, que es el tratamiento farmacológico que generalmente es más ampliamente utilizado, la inyección de la toxina botulínica como tal en el esfínter esofágico inferior. Se va a lograr un control de los síntomas mediante la reducción de la expresión de este esfínter hasta en un 50% de los pacientes, bloqueando los estímulos colinérgicos con inhibición presináptica de la síntesis de la acetilcolina. Este tratamiento describe pocos efectos secundarios con muy buena respuesta clínica inicial en alrededor de un 75% de los pacientes y puede mantenerse durante varios meses. Algo pues que va en contra o pues frente a los demás métodos diagnósticos que precisan una administración cada 6 a 24 meses y al año la respuesta clínica se va a mantener en menos de un 60% de los pacientes, que es bastante alto. Dado que la eficacia de la toxina botulínica en cuanto a comparación con las otras opciones terapéuticas es menor, se debe reservar para pacientes donde no toleren las maniobras terapéuticas quirúrgicas más avanzadas por alguna contraindicación de los mismos, que no son subsidiarios de dilataciones neumáticas o de las cirugías de dilatación que vamos a mencionar más adelante. Tiene utilidad en el control de las contracciones espásticas residuales que pueden aparecer tras los tratamientos quirúrgicos, entonces lo podemos combinar con otro tipo de maniobras quirúrgicas. El tratamiento quirúrgico con la miotomía o bien sea la de Haller o la endoscópica por vía oral, el POEM, parece tener mejores resultados con pacientes tratados previamente con toxina botulínica. La dilatación neumática, vamos a observar que ese es el tratamiento quirúrgico más en cuanto a la relación costo-efectivo, especialmente para la calasia tipo 2. Vamos a ver que se realiza mediante un balón donde se realiza la dilatación introduciendo por vía endoscópica. Este es un video en donde vamos a ilustrar el procedimiento. Las dilataciones graduales son más efectivas que las simples, consiguiendo generalmente una tasa de respuesta del 40 al 78% a los 5 años. Ese es el tratamiento indicado en gran parte de los pacientes que rechacen el tratamiento quirúrgico, pero que son candidatos a cirugía ante la posibilidad de perforación esofágica. Está contraindicada en los pacientes cuyo alto riesgo quirúrgico puede impedir una posible cirugía por una perforación esofágica. En cuanto al objetivo de este tipo de herramienta terapéutica es la ruptura mecánica de las fibras musculares del esfínter esofágico inferior a través de la dilatación neumática con balones especiales de polietileno que resisten a altas presiones. En cuanto a la efectividad, como mencioné anteriormente, es bastante costo efectivo. Es un efecto inmediato que tiene un efecto duradero hasta un 85% de los pacientes. Sin embargo, en menos de los 5 años posteriores al mismo, los síntomas van a recurrir.
hasta en un 40%, ameritando un nuevo procedimiento de dilatación. En cuanto a sus complicaciones, es un procedimiento que es efectivo, aunque podría, pues, en contradicción a lo que son necesarias múltiples dilataciones a través del crecimiento del paciente. La perforación esofágica, que sucede en un 2% de los pacientes, y la pirosis en un 15 a 35%. La perforación es la complicación más grave que puede tener este procedimiento y potencialmente mortal, por lo que en un diagnóstico y tratamiento oportuno es bastante fundamental. El seguimiento debe de hacerse, podemos ver que puede persistir la disfagia después de 3 dilataciones endoscópicas y que se considera como un fallo en el tratamiento, y al paciente se le debe ofrecer una nueva modalidad de tratamiento, ya sea la endoscópica mediante el POEN o una quirúrgica mediante la miotomía de Haller. En cuanto a la dilatación neumática versus la miotomía de Haller, vamos a ver que la miotomía de Haller es superior en términos de efectividad y durabilidad. Son similares en cuanto a la calidad de vida que se le ofrece al paciente, y las complicaciones transoperatorias son igualmente similares. El costo de efectividad a largo plazo favorece la dilatación neumática, entonces vamos a decir que ese es el punto a favor de este tipo de método terapéutico. Pasamos a hablar en cuanto al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de la miotomía de Haller por cirugía laparoscópica combinada con fundoduplicatura parcial se puede utilizar para evitar posibles reflujos gastroesofágicos postquirúrgicos. Vamos a observar que va a presentar un éxito cercano al 90%. Y vamos a ver que aunque desciende del 65 al 85% a los 5 años de seguimiento, probablemente es debido a la progresión de la enfermedad. La mortalidad en cuanto a complicaciones es menor de 1 cada 1000 pacientes, y igualmente la complicación más común es la perforación del esófago o de la mucosa gástrica durante la miotomía, que generalmente se le conoce durante el procedimiento y puede repararse durante el mismo acto quirúrgico. Entonces, podemos ver que durante este procedimiento, acá coloco a reproducir el video. Vamos a tener varias consideraciones. Entonces, en cuanto a la miotomía endoscópica peroral o perioral, es una técnica que es híbrida, quirúrgica endoscópica, que se realiza a través del espacio intraluminal natural mediante la disección endoscópica de la mucosa esofágica. Esta es una técnica que es bastante bien tolerada y que presenta resultados similares en términos de eficacia y seguridad en cuanto a la miotomía laparoscópica clásica. Como mostramos acá en este video, vamos a observar que pues, generalmente se realiza un lavado fisiológico, con un lavado esofágico con unos 500 cc de solución salina, con un endoscopio de canal terapéutico. Vamos a identificar los reparos anatómicos. Tenemos que identificar el cricofaringeo, el arco aórtico, el bronquio fuente izquierdo, el esfínter esofágico inferior y la suelta de la columna vertebral, que a su vez se puede corroborar instalando agua en la luz esofágica. Vamos a observar que vamos a generar una pápula con donde vamos a hacer una inyección de la submucosa. Se hace una infiltración de destroza destilada, se mezcla con índigo carmín o azul de metileno con 80 gramos de gentamicina, inmediatamente inferior al reparo anatómico del arco aórtico y el bronquio fuente izquierdo. Se va a realizar una mucosectomía, donde se realiza en la mucosectomía longitudinal de unos 1,5 centímetros con electrohistoría, incluyendo el tejido celular submucoso en el vértice más distal de la mucosotomía, lo que permite la introducción fácil de este club plástico distal del endoscopio. Vamos a ver que se realiza un túnel submucoso que con electrohistoría donde se observa, vamos a ver que se pasa unos 6 centímetros distal al cardias en el eje de la 5, realizando la disección muy cercana a la capa muscular circular. Se va a realizar la miotomía, donde se inicia unos 2 centímetros inferior a la mucosotomía en el horario de las 5 en sentido horario, y se continúa hasta 3 centímetros inferior al cardias, y pues finalmente se hace la revisión y le hiciera
de la mucosotomía como tal. Entonces, traigo dos artículos aquí a colación, en donde este primero, entonces, donde contrastan la guía manométrica de alta resolución durante la miotomía de Haller laparoscópica, en donde evalúan el impacto de calidad de vida y la gravedad de los síntomas en los niños, en los pacientes con acalasia. Vemos que la manometría esofágica de alta resolución se ha convertido en el estándar de oro, como lo mencioné anteriormente, y también ha permitido la identificación de 3 subtipos de acalasia que a su vez pueden usarse para predecir el diagnóstico y tratamiento como tal, y el pronóstico. En conclusión, nos muestra que los pacientes con acalasia sometidos a este tipo de procedimientos sobre la miotomía con fundopilcatura han mejorado los síntomas a largo plazo y han obtenido puntuaciones de calidad de vida comparables con las de los pacientes sanos. La integración de este tipo de procedimientos es factible y demuestra una mayor colaboración multidisciplinaria en el manejo de enfermedades complejas en estos pacientes. Y pues que se justifican mucho más estos amplios para evaluar más a fondo el impacto de estas técnicas quirúrgicas intraoperatorias y los costos de resultados en pacientes para definir los objetivos manométricos intraoperatorios. Y en este artículo en donde evalúa el tratamiento de los pacientes, de los niños con acalasia mediante miotomía endoscópica peroral, el POEN, en donde hace una revisión de 21 casos, describen que el procedimiento de la miotomía endoscópica peroral es un método que es con una alta eficacia en el paciente con acalasia. Las ventajas incluyen que es una hospitalización limitada, es una cirugía donde se realiza una esofagotomía sin la necesidad de una disección hiatal, es bastante segura y la viabilidad temprana en esta corte de pacientes muestran que ha progresado con un alivio sintomático hasta el 90% en cuanto a la puntuación de EDGAR, que son menores a 3 o 1 año después del PUEN, independientemente de la necesidad de hospitalización. Aquí describen la curva de aprendizaje y las características operativas. En el caso del cirujano, una curva inversa de regresión no lineal ajustada a la duración del procedimiento y al número de casos que presenta el cirujano. La segunda mitad o los casos en las tablas 11 y 21 fueron significativamente más rápidos que la primera mitad, y los casos de 1 a 10 vamos a observar que presentan muchísimo mejores resultados con este tipo de técnicas quirúrgicas. Entonces, este tipo de procedimiento de tratamiento, la miotomía endoscópica peroral, describe un procedimiento factible, bastante seguro para usar en una población de la acalasia en pacientes pediátricos, con una mejora significativa en los síntomas. Este va a ofrecer beneficios potenciales, pues igualmente de minimizar el trauma quirúrgico sin disecciones de acceso abdominal, sin disección del hiato esofágico, y va a presentar una disminución en las escalas de dolor. Las complicaciones y la necesidad de reintervención ocurren con tasas comparables a la miotomía laparoscópica de Haller en niños y en la de POEN, como en pacientes en la etapa adolescente, y además el procedimiento puede ser realizado por los cirujanos en cuanto a la curva de aprendizaje similar a los pacientes adolescentes. Entonces, esta es la bibliografía en donde hemos revisado los apartados que acabamos de mencionar. Muchísimas gracias. Álvaro, muchas gracias. Yo solo tengo un comentario pequeño que hacer de acalasia. Realmente la acalasia es una patología con una incidencia muy baja en la población pediátrica. Su incidencia pico tal vez de la población pediátrica está en los adolescentes. Todo lo que hacemos con respecto a esta patología es apoyado en la casuística de los adultos. Creo que de ahí es que nosotros sacamos pues toda nuestra casuística y nuestra forma de operar estos pacientes. Un tip importante a la hora de hacer las miotomías en la cirugía de Heller es hacer miotomías largas para permitir que dejar muy amplio el esfínter esofágico inferior, y no usar energía, sino hacer solamente divulsión muscular para evitar en cierta forma las perforaciones que no sean advertidas durante la cirugía.
No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda o algún aporte que hacer. Bueno, muchísimas gracias a todos, Álvaro. Muchas gracias por la presentación, muy buena revisión, y los esperamos en nuestra próxima cátedra. Muchísimas gracias. Listo, doctor. Muchísimas gracias.